¿Qué tal amigos de Legión Vanguardia? Yo soy Alfonso Mut. Nos encontramos el día de hoy a mitad de semana, miércoles 29 de abril del 2026. Si les gusta el video, por favor apóyenme con un like, eso apoya mucho el canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde el periodista Juan Becerra tiene una entrevista que se convirtió en debate con César Gutiérrez, abogado penal, para hablar sobre los señalamientos de conspiración de nexos con el narco de Rubén Rocha Moya. Todo esto por Estados Unidos. Y dice Juan Becerra y César Gutiérrez que se huele a más a venganza de los panistas, ya que después de horas de que en la Cámara de Diputados se discutiera el señalamiento de un juicio político para la narcopanista Maru Campos. Y le recordó a estos panistas que esto está sucediendo igualito con lo que sucedió con Cabeza de Vaca. Y recuerden, todos estos involucrados tienen fuero y no los otros 9, desde Rubén Rocha Moya, desde Cabeza de Vaca, desde Maru Campos, pero no los que están señalados también en esas 32 páginas. Comenzamos. Noticias. El tema de Chihuahua y de la participación de agentes de la CIA en un operativo en campo sin autorización ni siquiera conocimiento por parte del gobierno mexicano ha pasado ya un segundo término. El incendio en Chihuahua fue apagado por el gobierno de los Estados Unidos, que busca incendiar Sinaloa y acusa al gobernador del estado y a otros funcionarios de narcotráfico. César Gutiérrez Priego, voy contigo. ¿Cómo ves esta acusación por parte de los Estados Unidos, esta solicitud que hace al gobierno de México de detención y, bueno, los elementos probatorios que no tiene este documento? Me parece que esta determinación de la autoridad de los Estados Unidos proviene de un jurado en los Estados Unidos en una corte de Nueva York. Tendrían que haberse presentado pruebas para, pues, poder hacer esta exigencia al gobierno de México. Voy contigo. ¿Cómo ves el tema? Juan, como siempre, un placer saludarte. Delicado, ¿no? ¿Perdón? Delicado, ¿no? Muy delicado. Me parece que hay que dividirlo en dos puntos sumamente importantes, ¿no? El que se haya presentado ante un jurado en Nueva York fue hace ya varios meses, no fue algo que haya sucedido en los últimos días. Lo que llama la atención es que lo hayan dado a conocer exactamente en estos momentos, que obviamente se ha estado cuestionando el gobierno de los Estados Unidos porque 2 agentes de la CIA participaron en un operativo en el estado de Chihuahua y posteriormente nos enteramos porque fallecen en un accidente. Pero me parece que es importante hacer una aclaración, ¿no? La solicitud que se hace de detención con fines de extradición, obviamente pues viene de acuerdo al tratado que existe entre México y los Estados Unidos, pero el mismo tratado señala que solamente se enviarán indicios para en un plazo no mayor a 60 días presentar las pruebas. Y me parece que incluso las formas de hacerlo de esa manera tienen que ver como respuesta a lo que se dio en su momento con pues la expatriación del general Cienfuegos, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer esta información que mandaba el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que es una intención política clara. Y me parece que también hay un punto importante, ¿no? Esto es una respuesta, es una venganza por lo que se dio en el estado de Chihuahua y el que existiera un extrañamiento al gobierno de los Estados Unidos. Todo parece indicar que sí lo es, pero también hay que entender algo. Sí, existen indicios, y esos indicios son reales, de que el gobernador Rubén Rocha Moya y varios funcionarios de su gabinete, así como un senador de la República, sí tuvieron una relación, sí tuvieron contacto con líderes de un grupo criminal como los Chapitos. Por supuesto que el gobierno de México tiene que ser contundente. Sí, y además César, tiene que dejar muestra clara, ¿no? Claro, y estoy de acuerdo contigo sobre el documento que envía a los Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me imagino que ya lo leíste en su totalidad. Exactamente de qué él acusa al gobernador de Sinaloa y estos otros funcionarios mexicanos. Me parece que principalmente de haber negociado con un grupo criminal del cártel de Sinaloa favores políticos durante el proceso electoral a cambio de presuntamente permitirles operaciones durante el territorio. ¿Estoy en lo correcto a grandes rasgos?
A grandes rasgos sí es así, mi querido Juan, pero además hay que recordar que por lo menos ya se hizo público el indictment, ¿no? Que lo que es la acusación, y eso me parece que en cuanto hace del conocimiento Ronald Johnson, el que está solicitando al gobierno de México la captura de este gobernador y de varios personajes de forma preventiva para solicitar su extradición, a los minutos exactamente dan a conocer esta acusación, el indictment. Y dentro de los puntos que señalan, por eso la acusación tiene que ver con la famosa palabra conspiración. Para tú demostrar que existe conspiración, no necesitas un nivel de prueba superior al que sí necesitarías a una persona que lo están acusando por un delito en específico, como por ejemplo robo, homicidio. La conspiración es con el simple hecho de que una de las personas que hayan participado en esta reunión para que se realice el apoyo, y dentro de lo mismo que están señalando en esta acusación del indictment, se percibe que quienes están declarando como testigos colaboradores, pues obviamente son miembros del cártel de Sinaloa, de la facción de los Chapitos, en este caso Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de el Chapo Guzmán. Y que ellos señalan específicamente que en el año 2021 se reunieron con él, igual junto con Iván Archibaldo, su hermano, y que él se comprometió a que si recibía apoyo por parte de ellos, él iba a tener al gobierno del estado operando a favor de ellos. Y hace una serie de narrativas respecto a que le dio el nombre a algunos opositores y que ellos fueron con estos opositores para intimidarlos, amenazarlos y amedrentarlos para que él pudiera tener el camino libre y poder llegar a ser gobernador del estado. Entre muchos otros señalamientos que se mencionan ahí, pero en sí el indictment, la acusación, es lo que señala y es por conspirar para apoyar a este grupo criminal que pudieran seguir pasando drogas a los Estados Unidos. Ahora, aquí en México, pues, ¿qué necesita la autoridad para poder atender esa solicitud que hace los Estados Unidos sin presentar una sola prueba? Estamos hablando de que hay una acusación, una solicitud de aprehensión, una solicitud de extradición, pero ¿y las pruebas, César? Se supone el mismo tratado que existe entre México y los Estados Unidos le da a este caso al país solicitante, que es el gobierno de los Estados Unidos, un plazo de 60 días para poder ofrecer las pruebas. Pero además hay que recordar algo, ahorita Ulises Lara lo dijo y hay que entender algo. Aunque el gobierno de México en este momento quisiera detener al gobernador Rocha Moya, no lo puede detener porque recordemos que él goza de fuero constitucional que le da la Constitución del estado de Sinaloa. Lo mismo que sucedió con Francisco Javier Cabeza de Vaca en su momento y lo mismo que sucede con Maru Campos. En este caso, lo que se va a necesitar es un juicio de procedencia para que se pueda hacer una declaración de procedencia y deje de gozar de fuero para que efectivamente la Fiscalía General de la República pueda ejercer y solicitar acción penal en su contra para poder ejecutar esta orden de aprehensión. Es el trámite jurídico que todavía se tiene que llevar a cabo. Entonces, tienen que pasar estos 60 días para que ofrezcan las pruebas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República necesitará forzosamente analizar dentro de la investigación si existen estos elementos, solicitar el juicio de procedencia y entonces sí ejecutar una orden de aprehensión que conceda un juez en contra de Rocha Moya, del senador, porque ya no tendría fuero. Con los demás funcionarios que no tienen fuero, sí podrían hacer el análisis dentro de estos 60 días, mi querido Juan. A ver, ¿qué elementos probatorios tendría que presentar el juzgado en Nueva York para que procediera su solicitud, para que detuvieran a estos funcionarios, incluyendo al gobernador de Sinaloa? Estamos hablando de testimoniales, videos, transferencias bancarias. ¿Qué prueba es contundente para que proceda esta solicitud? Me parece que tiene que existir, obviamente, información de que se cometieron actividades criminales con pruebas científicas, como lo acabas de señalar tú, videos con transferencias electrónicas que se han podido llevar, con fotografías, con videos, que exista constancia de que efectivamente sí hubo, por ejemplo, mencionan el pago de $11,000 a un jefe de policíaco. Bueno, pues el hecho de que se pueda demostrar, y no solamente los testimonios de una de las personas de forma unilateral, ¿no? Tiene que ser concatenado el que los delitos que ellos están imputando en los Estados Unidos también sean imputables en México. Y de acuerdo a lo que podría ofrecer la Fiscalía de los Estados Unidos, tendrá que ser convincente de acuerdo incluso a la forma en que nosotros desahogamos ese tipo de probanzas. Haz de cuenta los mismos delitos que le están imputando allá, pero con las pruebas que en México se solicitan para que puedan ser viables. A ver, un testimonial puede ser una prueba suficientemente robusta, un testimonial de un testigo protegido en los Estados Unidos podría hacerlo. ¿Qué papel consideras tú como especialista en temas de seguridad que pudiera estar jugando aquí el Mayo Zambado, Ismael?
es que una testimonial de forma unilateral, que no existan datos de prueba que corroboren su dicho, por supuesto que no sería un dato contundente para que se pudiera considerar que no existe lugar a dudas que se haya cometido el delito. Pero supongamos que Ismael El Mayo Zambada declara que él realizó tal actividad criminal y lo puede demostrar no solo con su testimonio, sino con el testimonio de otros testigos protegidos, con un video, con un audio, con transferencias que se hayan realizado. Entonces, de esa forma concatenada, sí existen indicios suficientes para considerar que se cometió el delito. De lo contrario, no tendría fortaleza jurídica para que se pudiera realizar la imputación. ¿Encuentras dentro de la metodología que lleva a cabo la autoridad de los Estados Unidos similitudes entonces con esta acusación que se hace en contra de Rubén Rocha Moya y otros funcionarios mexicanos con aquella del general Cienfuegos, que terminó pues prácticamente la autoridad estadounidense disculpándose, o es distinto? Yo creo que es distinta, ¿no? Porque nada más hemos conocido por la superficie de la solicitud que se está haciendo. Me parece que aquí, que ya tienen el trabajo de testigos colaboradores, tiene que ir forzosamente con pruebas para que no sea lo que se dio con el caso del general Salvador Cienfuegos, o en su momento con Genaro García Luna, que algunas personas señalaron que supuestamente únicamente fue con testimonios. Hay que recordar que hubo muchas pruebas que se consideraron como buenas, que no fueron desahogadas dentro del juzgado para no hacerlas públicas. Me parece que aquí sí tiene que ser muy contundente el gobierno de los Estados Unidos, pero nuevamente, mi querido Juan, no es coincidencia que se haya dado a conocer en estos días, con todo y que ya llevaban meses trabajando, obviamente, esta acusación. Eso lo demuestra pues el hecho de haber ido a un gran jurado, pero no es coincidencia. Me parece que es la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a lo que sucedió con los agentes de la CIA en Chihuahua. Bueno, ese es el contexto. Ahora sigue lo que está sucediendo el día de hoy ya sin contexto. Nos queda un minuto. César Gutiérrez Priego, ¿estas personas para ser juzgadas tendrían que estar físicamente en la Corte de Nueva York para que se pueda determinar si son culpables o no? No, porque incluso el gobierno de México podría iniciar, ya como lo señaló la Fiscalía General de la República, carpeta de investigación y realizar la investigación de los hechos que se están imputando, y incluso muchos de ellos podrían ser procesados aquí en México en caso de que existieran indicios de que cometieron los delitos. Pero entonces esa sería una investigación y un procedimiento mexicano, no el procedimiento de los Estados Unidos que nos convoca el día de hoy. Por supuesto, y de acuerdo a lo que estén ofreciendo, lo que vayan a ofrecer en estos próximos 60 días, tal como lo señala el tratado entre México y los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y justicia, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Pues bueno, mexicanos, realmente, siempre lo he dicho, en la política no hay casualidades. Después de tantos viajes a Estados Unidos de los panistas, desde Lili Telles, Kenia López, Ricardo Anaya, Marco Cortés, estuvo Carlos Alarraqui, Maru Campos, todos estos que se han culo empinado con Donald Trump, se les está haciendo realidad. Y ante el descubrimiento de estos capos de la CIA que pisaron tierra mexicana, ahora existe una venganza tan rápida. ¿Es en serio? Como lo dice Juan Becerra, a pequeñas horas de que se le esté señalando en Cámara de Diputados un juicio político y quitarle el desafuero a Maru Campos, todo fue para que se borre todo lo que está sucediendo en Chihuahua, y ahora nos vayamos a Sinaloa con Rubén Rocha Moya, con los nexos de los Chapitos, del Chapo y creo que otros narcos. Realmente no he leído bien los 32 hojas que ahí se los leeré. No solo está él, hay varios señalamientos de su gabinete, que ellos no gozan de fuero. El único que goza es Rubén Rocha Moya, y lo que vale de aquí hasta el 27. Lo mismo pasa con Maru Campos y Cabeza de Vaca. Por eso se fugó Cabeza de Vaca. Lo mismo que le sucedió a Ricky Riquín Canallín, que se tuvo que fugar y tuvo que esperar que llegara un nuevo sexenio para que pudiera gozar de fuero gracias a la Cámara de Senadores, donde estuvo en esa lista del rico dedazo que les encanta a los paniaguados y a los priistas, que tanto defendió el PT y el Verde. Así de fácil, para gozar del dichoso fuero. Este cáncer que lo he llamado yo, todo mi video los he señalado desde hace más de 5 años. Ese dichoso fuero es el cáncer
que tiene la política mexicana, porque realmente no se puede atrapar a estos sinvergüenzas. Lo mismo con Maru Campos. No dejaron pasar días, se movieron tan rápido los de Estados Unidos de la CIA y los panistas para señalar, para sacar un nuevo desmadre, una bomba, como dirían. Esto es una bomba para la cuarta transformación. De por sí ya tenía señalamientos, ya decían de que Rocha Moya, hay algo raro ahí, de por sí Sinaloa es uno de los estados más plagados por el narcotráfico. Ya había cositas por allá, pero después de los señalamientos de Maru Campos y tanto que estalló lo de la CIA, ahora, boom, comunicado, Estados Unidos, vamos por estos. Y lo escucharon de César Gutiérrez, realmente con una pequeña declaración, como hicieron con García Luna, que unos de ahí señalen y digan, sí, ¿qué va a suceder? A mí me huele una venganza, como lo puse en el título. Una venganza que fue rápida y lo dijo mismo Juan Becerra. Ustedes dejen los comentarios. ¿Es venganza, no es venganza? ¿O se hizo justicia de la noche a la mañana? Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, por favor apóyeme con un like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.